Vamos a terminar hoy el capítulo 1. 1 Corintios 1, versículos del 26 al 31. Recuerda que nuestra serie se llama Fundados en Cristo para amar, unir y santificar. Espero hayan podido leer la carta a los Corintios. ¿Quién la leyó? ¿Sí? ¿La leyeron? Gracias a Dios. Animar a los que no lo han leído. 1 Corintios de un jalón. Eso les va a dar mucho contexto de la carta que estamos exponiendo. Y pues le damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Creo que tengo un poquito de eco. Así que cuando estés listo, ponte de pie para orar de manera reverente al Señor y leer su palabra. 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendices de una manera impresionante al darnos tu palabra, tu voluntad revelada en la Biblia. Gracias, Señor, por eso es una bendición enorme, porque no estamos perdidos. Nos das luz con tu palabra, nos marcas el camino, nos instruyes, nos corriges, y tu palabra penetra hasta el fondo de nuestra alma. Gracias por tu palabra. Es un regalo maravilloso tu palabra, Señor. Te pedimos que esta mañana, Señor, el Espíritu Santo nos hable. Espíritu Santo, háblanos, habla a nuestros corazones, instrúyenos, guíanos, corrígenos. Gracias porque podemos profundizar en ella y nos deleitamos en ella, Señor. Es el mejor alimento que podemos tener, tu palabra. Ahí descansa nuestra alma, ahí descansa nuestro ser. Gracias, Señor, por eso. Que seas tú quien hable a esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Titulé este sermón: Dios escoge lo que el mundo desprecia. Dios escoge lo que el mundo desprecia. Y el énfasis, o esta frase, o este pensamiento que quiero que queden ustedes, y de lo que los quiero convencer, es que Dios usa lo insignificante para su gloria, y solo en Él nos jactamos. Dios usa lo insignificante para su gloria, y solo en Él nos jactamos. Y estaremos viendo esto a través de 3 puntos. Dios llama a los improbables, Dios escoge a los no impresionantes, y Dios cambia a los indignos.
Si te sientes muy atrás, puedes venir acá. Acá hay otros lugares también, por si quieres pasarte de este lado. Creo que todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos idolatrado a algún famoso. Nuestras hermanas a lo mejor idolatraban a Emanuel, a Julio Iglesias. Otras no tan allá, pues como en mi época, ¿no? Recientes, ¿no? Timbiriche, no sé. Pero todos idolatramos algo, algún famoso, alguna superestrella, un atleta. Y los elevábamos a los atletas. O a algún intelectual, quizá alguna estrella de cine. Acuérdate, algún músico o inclusive hasta algún personaje político. ¿Y qué hacíamos? Seguíamos sus movimientos. Todo lo que estas personas hacían, estábamos pendientes. Antes, pues comprábamos revistas para ver qué declaraciones hacían los artistas. Ahora ya con las redes sociales, pues es muy fácil, porque los mismos artistas ponen sus frases, ponen cuando van al baño, ponen cuando salen del baño, y estamos ahí atentos, dándole like, que pudo ir al baño nuestro artista favorito, nuestro, ¿cómo se llama ahora? Influencer favorito. Y estamos pendientes de sus palabras. Y como decía, pues en redes, revistas como hace muchos años, o noticieros, no sé. Pero hemos llegado a idolatrarlos de tal manera que hemos llegado a imaginar ser como ellos. Si yo fuera la ficha roja de Parchís, si yo fuera Ricky Martin de Menudo, no sé, ¿estuvo en Menudo Ricky Martin? Yo quiero ser como él. Yo quiero tener su influencia. Obviamente yo quisiera tener su riqueza, pero yo quisiera ser popular como él, como ellos, como ella. Creo que a todos nos ha pasado. Creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Hemos llegado a pensar, hemos querido ser como ellos. Pero si eso nos ha pasado a nosotros, obviamente le ha pasado al resto de las personas del mundo que piensen o que actúen así. Y esto, hermanos, no es sorprendente, es algo normal del mundo. Pero cuando se trata de la iglesia del Señor Jesucristo, tales cosas, tales acciones son inapropiadas, son inequívocas o equivocadas, perdón. Estas cosas no valoran de ponerle un valor, ni dan prioridad a lo que todos los creyentes deberíamos de perseguir realmente. Si hay algo que deberíamos perseguir, sería la humildad, el servicio a los demás, Filipenses 2. Entonces, no hay lugar, no hay manera para que en la iglesia haya superestrellas o personas, hermanos, que idolatren a cristianos superestrellas o obviamente pues a nadie del mundo. No hay lugar para eso. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un Salvador que se llama Jesús y en Él está todo lo que necesitamos. Digamos que esta es la única parte que sí podemos de alguna manera buscar ser como Jesús. Además de todo esto, hermanos, rara vez Dios llama a esas superestrellas a Él. Rara vez. Entonces, como acabamos de leer acá en nuestro pasaje de hoy, Pablo lo deja muy claro. Frecuentemente Dios llama a los improbables, a los poco impresionantes. Dios llama a los indignos. Dios llama a los donadies de este mundo.
para que nadie se jacte de nada ni de nadie, salvo de nuestro Señor Jesús. Hubo un misionero llamado Jim Elliot que fue martirizado y él habló o definió acerca de los misioneros, y eso también tendría que ser un recordatorio para los seguidores de Cristo, un recordatorio apropiado. Los misioneros cristianos, dijo él, son gente muy humana, que solo hacen lo que se les pide. Simplemente son un puñado de donadies tratando de exaltar a alguien. A mí en lo personal, varias veces me dijeron: ¿y tú quién eres? Eres un donadie. Una vez fui a pedir trabajo muy ingenuamente al Senado y me paré allá afuera. Y una persona me dijo: pero ¿y tú quién eres? ¿Te lo llegaron a decir? ¿Te han llegado a decir: ¿y tú quién eres? Tú eres un donadie. Y sin Cristo y en la carne, ¿cómo reaccionas ante eso? ¿Reaccionamos con dolor? ¿Reaccionamos con frustración? Inclusive con ira. Pero, hermanos, qué enorme razón tuvieron esos que me llamaron o los llamaron a ustedes que éramos unos donadie. Fueron profetas. Esos somos. Somos donadies. Somos indignos. Somos unos viles miserables. Esa es mi realidad, al menos la mía, hermanos. Porque el único alguien que es digno es Dios. Y Dios pone a este mundo patas para arriba. Patas para arriba. Pone los sistemas de valores diferentes a como el mundo lo ha puesto. Veíamos la semana pasada, salvó a judíos, salvó a gentiles por medio de un Salvador crucificado, de un judío pobre. Y esto lo vuelve a hacer constantemente hasta que Él venga con los tipos de personas que Él quiere llamar para Él y que son los indignos, que son los donadies. Y esto exige de nosotros, hermanos, una transformación radical de nuestro pensamiento. El cristianismo radical. O nos cambiamos el cassette, vamos, no en nuestras fuerzas, no por voluntad propia, porque tenemos el Espíritu Santo, pero como oraba hace rato, el viejo hombre está cohabitando con el nuevo hombre y hay una lucha de poderes en nuestra mente. Entonces, ya con el Espíritu Santo sí tenemos la forma de matar al viejo hombre. Esto exige ese cambio, una transformación radical de pensamiento, porque el cristianismo es así de radical. Hay un profesor de Nuevo Testamento que se llama Guy, no sé cómo se diga, Waters, o sea, Guy Aguas. Y él dice esto: desde el punto de vista de la sabiduría de Dios, los valores de este mundo de sabiduría mundana, poder y noble cuna son nulos. La sabiduría de Dios exalta lo que es débil y despreciado para anular la jactancia humana y dirigir toda jactancia a Dios mismo. Estos principios no se manifiestan más claramente en ninguna parte que en la suficiencia de Cristo para la salvación del creyente. Entonces, recuerda, Dios usa lo insignificante para su gloria y solo en Él nos jactamos. Y lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que Dios llama a los improbables. Versículo 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Hace cuánto que el Señor no te hablaba directamente y decía: hey, acuérdate que te llamé?
El mensaje de la cruz de Dios, hermanos, no impresionó a muchos cuando sucedió, ni sigue impresionando a muchos hoy. Pablo reconoce que muchas personas en el mundo no encuentran atractivo el mensaje de la cruz. Y tú lo puedes comprobar cuando hablas con alguien que no es cristiano y le dices, oye, mira, es que, vamos, el mensaje de la cruz, ¿no? Lo evangelizas, le predicas y no los impresiona. Les impresiona más un youtuber que tenga 1.5 o más de 1 millón de seguidores, ¿no? Ahí sí, tú le dices, mira, es que fulanito de tal tiene, lo hice con mi hijo, un hermano en la fe, de Gracia Soberana, no digo su nombre por si nos está viendo, pero él hace videos para niños. Él juega con dinosaurios y ha sido exitosísimo. Y yo le dije a mi hijo, ¿sabes cuánto tiene este hermano de seguidores? Ya saben, mi hijo que no está en Cristo, pues, ay, a ver, ¿no? Así como, tiene 1.4 millones de seguidores. Llamé su atención, porque eso para el mundo sí vale. Dijo, mira, no es tan malo tu amigo, ¿no? Se pone a jugar con dinosaurios, hermanos. Y todo empezó porque quería hacerle un video a su hijo, su esposa lo retó y le dijo, pues, ¿a qué no lo haces? Es que es muy fácil, los youtubers, ya sabes, todo. Y empezó, y él ahora ya recibe un ingreso de todo lo que hace, ¿no? Pero bueno, el punto es eso, que otras personas pueden ver más atractivo esto que el mensaje de la cruz. Recuerda lo que veíamos la semana pasada. Para los judíos no era suficientemente espectacular, no había milagros, ellos no lo veían así. Y para los griegos no era intelectualmente convincente. Lo mismo para los incrédulos de hoy. Estamos hablando de aquellas personas que le exigen a Dios que debe tener un nivel tal de atracción para que ellos puedan reunirse con Él bajo sus propios términos. Es decir, personas que se creen demasiado sabias, personas que se creen demasiado poderosas como para rebajarse a venir por ese hombre que fue crucificado en la cruz. Entonces, no debería sorprendernos, no debería escandalizarnos el tipo de personas que Dios trae hacia Él. Personas que doblan las rodillas delante del Rey Jesús en respuesta al evangelio de la gracia que les fue predicado, el evangelio de la salvación. Voltea a ver a los que estamos aquí. Si fuéramos una casa, un estilo de decoración, ¿sí? Si fuéramos una casa y tuviéramos un estilo de decoración, seríamos un estilo ecléctico. Aquí hay de todo. Eso somos nosotros. Somos los raros del mundo. Somos los que depositan su confianza en alguien que no han visto. Locura para el mundo. O sea, ¿cómo puedes creer en alguien que dicen que existió y no has visto? A mí demuéstrame que y yo creo. Tienen que ver. Somos los raros. Y Pablo les dice esto a estos orgullosos corintios. A ver, consideren su llamamiento. Consideren su llamamiento. Les pide que recuerden quiénes eran y dónde estaban cuando Jesús los salvó. Acuérdate, antes de que Jesús te salvara, recuerda al grupo, al gremio al que pertenecías. Y hoy para nosotros es lo mismo, hermanos. Dios no nos llamó por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. Nosotros no éramos los meros. No éramos los muy picudos. No éramos los uyuyuy. No éramos nada. ¿Quién eras tú antes de Cristo? ¿Quién eras tú?
¿Quién era yo antes de Cristo? Éramos catalogados por lo que hacíamos. Mira, ahí va el borrachito de Perenganito. Mira, ahí va la tal, de aquella. ¿Recuerdas quién eras? ¿Recuerdas dónde estabas antes que Dios te buscara? Y no me refiero a esa memoria vaga de, sí, tenía 17 años. No, recuerda quién eras. Recuerda dónde estabas. Mira, Dios rara vez llama a los inteligentes. Tenemos que reflexionar sobre nuestro estado, nuestra condición perdida que teníamos antes de que Dios nos llamara de manera eficaz. Y nos llamó a Él y nos llamó a salvación. Dice, no hubo muchos, o sea, no dice ninguno, dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne. No hubo muchos que eran sabios según sus criterios mundanos, humanos. Dice la Reina Valera contemporánea, eran sabios según los criterios humanos. Este señor Calvino dijo, el Señor derriba la gloria de la carne, prefiriendo a los despreciables antes que a los grandes. Entonces, en el cristianismo no existe el coeficiente intelectual, no existe la educación top, no existen los números, los títulos, nada de eso nos va a dar una ventaja, nos va a acercar a Dios, nada de eso. No es la sabiduría humana la que nos salva, es el mensaje de la cruz. Ser inteligentes no nos va a salvar, no nos salvó, porque nos creíamos muy inteligentes en esa época. Es más, nos creíamos tan inteligentes que dijimos, yo busqué a Dios. Le voy a dar una oportunidad a Dios. Me han hablado tanto de Él que voy a acceder a buscarlo, a conocerlo. Qué ingenuos éramos. Nos costó años entender que para que eso sucediera es porque ya el Espíritu Santo estaba en nosotros y nos había dado el don de la fe. Y fue por Él. Como si Pablo les dijera a los corintios, miren, no hay entre ustedes filósofos, no hay entre ustedes, o casi no hay entre ustedes doctos. No hay, o hay muy poquitos. Es decir, que las élites intelectuales son muy pocas en el reino de Dios. También Dios rara vez llama a los influyentes. Tampoco el Señor suele llamar a la salvación a esos poderosos, a esos que manejan los hilos del mundo. ¿Cuántos presidentes en Cristo hay en el mundo? Bukele no, hermanos. En Cristo. Que realmente digan, primero la Biblia y luego la Constitución. ¿Cuántos secretarios de Estado hay así? Senadores, diputados o del Parlamento, como lo quieras ver. ¿Y por qué? Porque al igual que los inteligentes, estos influyentes no ven la necesidad de Dios en sus vidas. Ellos tienen puestos sus ojos en otras cosas. Ellos te pueden hablar de que mires todo su dinero. Ellos te pueden decir cómo su dinero se reproduce en la bolsa. Ellos te pueden decir lo que ellos tienen. Mira mis propiedades, mira quién soy yo, lo que yo he construido. Aunque claramente Jesús les tiene una respuesta a eso. Si les dice, es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja antes de que un rico se entre o pase al reino de Dios. Hermanos, Dios en su gracia, en su misericordia, llama a quienes reconocen por Él, ¿verdad?, su necesidad de Él. Porque lo vemos, y no nos cansaremos de repetirlo, la cruz no es atractiva para quien se sienta autosuficiente.
no lo va a hacer. El problema es que nuestras iglesias tienen gente que se cree autosuficiente. Y me incluyo. Y creo que todos batallamos de ese pecado de autosuficiencia. Todos creemos que somos lo suficientemente intelectuales, inteligentes, poderosos de mente, sabios, con un sentido común desarrollado para poder sustituir a Dios en nuestras vidas. También Dios rara vez llama a los importantes, ¿no? A los de la alta sociedad, al jet set. No sé si se le sigan diciendo así, pero a los ricos. A los de abolengo. A los que tienen un apellido de abolengo, que viene de generaciones de millonarios y millonarios y millonarios de abolengo. Rara vez los llama a él. A los aristócratas, a la alta sociedad. Y esto viene desde al Sanedrín, lo tenían catalogado en este rubro. Familias que formaban la clase privilegiada de los ciudadanos romanos, se les conocía como los patricios a esos. Pero aquí puedes decir de los, pues no sé, un apellido, los Slim, o creo que hay gente, porque Slim no es, o sea, es millonario, pero no es de abolengo, pues, o sea, gente de abolengo como Azcárraga, no sé, tú sabes más. Espero que no lo sigas. Pero estamos hablando de este grupo de personas que tienen un peso en la sociedad, que influyen de manera grande o enorme a la sociedad. Pero estamos hablando de gente orgullosa, de gente autosuficiente, que sienten que no necesitan a nadie. Ellos pueden mover los hilos de sus influencias, ¿verdad? Y entonces el mensaje de Dios se vuelve ridículo para ellos, porque no es atractivo. Pero otra vez, hermanos, es precisamente a través de lo débil, a través de lo necio, a través de lo pequeñito, donde Dios se glorifica. Entonces, hermanos, no olvidemos nunca de dónde venimos. No olvidemos nunca. Debemos de estar orgullosos en Cristo de quiénes somos, o sea, de quiénes somos nosotros, porque ahora nuestra identidad es Él. Él nos escogió para que le diéramos gloria a Él, pero no nos escogió por nuestra mente brillante, no nos escogió por ser fuertes o influyentes, nos escogió por gracia para que la gloria fuera de Él. Te pregunto, tal vez será que te parece que no tienes mucho que ofrecer a Dios. ¿A quién le pasa que siente que no tiene mucho que ofrecerle a Dios? Hermano, levanta tu mano con confianza. No tienes nada que ofrecerle a Dios. Porque si es así, estamos en el lugar correcto. Porque eso sería sentirnos autosuficientes. No. Al Señor yo sí le tengo que ofrecer mi adoración imperfecta, si le quieres poner. Es que al Señor sí le puedo ofrecer mis rodillas hincado una hora. La verdad es que el Señor ve nuestras obras no tan bien, hermanos. No tan bien. Dios ama usar lo que el mundo desprecia. Y Dios usa lo que el mundo desprecia para mostrarles su poder. Porque el mundo cree que el poder viene de los que tienen el poder. Pero el Señor no piensa así. El Señor dijo, mi poder, que es el poder, viene a través de los miserables. Viene a través de los pequeños, de los pecadores. Viene a través de asesinos, violadores, rateros, mentirosos, orgullosos, inmorales sexuales. De ahí viene el Señor y dice, a través de estos voy a mostrarles quién soy yo. Y la Biblia está llena de eso. Todos los personajes que Dios usó estaban dentro de este catálogo de indeseables. Ahora,
Hay que reconocer que nos cuesta trabajo, que no podemos aportar nada para nuestra salvación, porque creemos que podemos aportar algo. Es nuestra carne. Y cuesta trabajo decirnos a nosotros mismos, no, aunque sea un porcentaje contribuiste con tu salvación. Tú no eres tan, o sea, eres malo, pero no tan malo como el mocha orejas. No eres tan malo como el mata o la mata viejitas. No eres tan malo como esos. Eres un poquito más bueno. Entonces, seguramente tú contribuiste con algo. No, hermanos. Tenemos que aceptar que no podemos aportar nada a nuestra salvación. Es solo gracia. Y eso es lo que nos tiene que llevar a abrazar la cruz. Mira, lo dije de otra manera el domingo pasado, pero esto apoya lo del domingo pasado y esto que acabo de decir. El evangelio no es una escalera, hermanos, que nosotros construimos por nuestros méritos propios para llegar al cielo. Se trata no de esta escalera, sino de un puente que Dios construyó, un puente de amor que Él tendió hacia nosotros, donde Jesucristo bajó para encontrarnos. Jesucristo bajó para alcanzarnos, para alcanzarte a ti. Amén. Lo segundo, hermanos, que quiero tratar con ustedes es que Dios escoge a los no impresionantes. Tal vez te suene muy repetitivo el domingo pasado con esto. Bien pudiera ser un solo sermón del 18 al 31, pero creo que esto es importante segmentarlo porque tiene ideas muy profundas. Dice el 27, sino que Dios ha escogido, y quiero hacer una pequeña pausa ahí. Dios ha escogido. Esto ahorita vamos a profundizar en ese Dios ha escogido. Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es. Dios ha escogido lo que no significa nada para anular lo que creen que significa algo, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces Pablo continúa su argumento y hace mucho hincapié en la obra de Dios al llamarnos a Él mismo para salvación. La frase Dios ha escogido aparece 3 veces y eso tiene que significar algo. Acuérdate, cuando la Biblia repite algo, pon atención. Nuestra salvación tiene su origen. Nuestra salvación tiene una fuente y esta es la voluntad y el propósito divino de Dios. Fue el plan de Dios llamar a estos, incluyéndome, donadies de este mundo a través de la cruz de Cristo. Y quiero aclarar, hermanos, no lo estoy haciendo de manera despectiva. Si te incomoda esta palabra de ser donadie, escárvale en el corazón, porque esto soy yo. Este soy yo. Y yo les he confesado, yo era un borracho. A mis 14 años yo no sabía de mí. Y me iba con mis amigos a casa de un amigo. Nos encerrábamos. Yo era el encargado de encerrarnos. Y nos perdíamos en el alcohol por 3 días. 14 años. Yo era un don nadie. Don nadie. Papás de mis amigos les decían a mis amigos, no te juntes con él. Entonces, la cruz invierte nuestras expectativas en la manera en cómo se va a salvar el mundo. Dios elige salvar a los menos improbables, a los candidatos a los más improbables, perdón. ¿Y quiénes son estos? Los necios, los débiles, aquellos que no son estimados por su sabiduría, de los que carecen de poder político, de hablar, de socializar. Y entre esos el Señor llama y salva a unos para Él.
Y Pablo describe básicamente a 5 grupos como el objeto del llamado de Dios a la salvación. No me acuerdo qué padre de la iglesia fue, creo que fue Orígenes, que describió esto como hey, a estos, a los necios, a los débiles, a los insignificantes, a los despreciados, a los que no son nada, o sea, hizo una lista y les dijo a sus discípulos: vayan y busquen a estos a la calle, vayan y busquen a los despreciados y a los borrachos y a esos búsquenlos, porque el Señor los va a salvar. O sea, no tenía razón, pero en parte tenía un poco de razón, ¿sí? Entonces, lo primero es que Dios elige a los necios. Dios no llama a salvación a muchos sabios, poderosos, a los de noble cuna, porque dice: llamo a los necios para avergonzar a esos. Ve la palabra que utiliza Dios. Voy a agarrar a este apestosito y voy a avergonzar de pecado, de suciedad, de inmundicia. Voy a agarrar a esta basurita y me voy a glorificar en él, para que ese que se cree mucho se avergüence. Esto, hermanos, es una barbaridad de declaración de Dios. Voy a agarrar a este borrachito de 14 años que los papás de sus amigos le corren, y lo voy a hacer pastor. Qué ridículo. Honestamente, creo que me daría un poquito de miedo que estos señores hoy me vieran. Digo, no lo digo, o sea, sabes, siempre batallamos con un poco el temor al ser humano, ¿verdad? Pero yo quisiera que se glorificara a Dios en ellos, pero es ridículo lo que hizo Dios. Y ustedes están igual que yo. Unos más, unos menos. Yo me considero todavía peor que ustedes, mucho peor. Pero eso ha hecho eso con nosotros, porque seguramente tú estás diciendo: no. O sea, el pastor era borracho, pero yo era borracho y mujeriego. O yo era borracho, mujeriego y cantador, no sé qué eras. Dios llama a lo necio. Y esta palabra tiene una connotación de al no inteligente. Dice Dios, palabras actuales: voy a llamar al tonto para avergonzar a los sabios. Es lo que está diciendo Dios. No veo a muchos brillantes por aquí, entonces voy a llamar a los tontos. ¿Qué espacio le deja esto a la jactancia? ¿Qué espacio le deja esto al orgullo con el que batallamos? Después de procesar esta declaración de voy a agarrar a los tontos para avergonzar a los sabios, y nosotros estamos en Cristo, no me hagas decir la frase, pero hay que ponérmela. Yo me la pongo. Vergüenza nos debería de dar creernos sabios y pensar que o razonar que nosotros íbamos camino a Dios, que nuestra poderosa mente, nuestra impresionante sabiduría la iba a utilizar Dios para ridiculizar a otros. Es imposible pensar esto. O no deberíamos ni siquiera tocar esas áreas. Luego Dios elige a los débiles, perdón. Versículo 27 también. Dice, voy a agarrar a los flacuchos, a los que no tienen masa muscular, a los débiles de espíritu, a estos huesitos secos, para avergonzar a los fuertes. Escoge a los débiles del mundo, nuevamente para traer gloria a Él mismo. ¿Cuándo empezó Dios? Empezó con un pueblo de Israel insignificante. Eran nadie los israelitas. Estaban los babilonios, estaban los esenios, los de Mesopotamia, estaban los aztecas. Los aztecas hicieron cosas más chidas que los judíos. Y dijo Dios: no, voy a agarrar a este pueblo, un pueblo débil, un pueblo insignificante.
Pero cuando tú lees las Escrituras, ves el patrón de Dios en elegir a los improbables, a los poco impresionantes. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de idolatría, pero también un mundo que se acobarda ante el poder. Y aquí es donde Dios ha decidido hacer su mayor obra a través de la debilidad de las personas. ¿Qué podría ser más débil que un pobre judío sin hogar, desangrentado, golpeado y colgado de una cruz, aunque era inocente? Ahí está la muestra. Pero ¿qué es más poderoso que la salvación que Jesús trajo a este mundo? Lo vil y lo despreciado, Él lo cargó por nosotros. También Dios elige a lo insignificante. Se deleita salvando a los pobres de corazón para avergonzar a los importantes. Escoge a la gente común antes que a los del noble cuna, antes que a los de abolengo. Yo tuve que renunciar a mi apellido de abolengo, hermanos. No se crean. Bueno, sé que no se lo creen, pues, pero hermanos, no necesitas ser de abolengo. No te necesitas llamar Berrondo. Son los que hicieron las electrodomésticos Mave, manufacturas Berrondo. No te necesitas apellidar Slim o Domit o Azcárraga. No, la verdad es que somos muy orgullosos, a pesar de no ser de abolengo. La verdad es que tenemos que bajarle 3, 4, 20 rayitas a nuestras ínfulas de superioridad, porque se nos olvida nuestro llamado. Les dice Pablo, consideren su llamamiento. Y eso se nos olvida. Nos creemos muy. Pero Dios escoge a la gente del mundo a la que el mundo no le presta atención. Dios se fija en ellos y los utiliza grandemente para Él recibir su gloria o la gloria. Y ahí está la Biblia. ¿Quién era David? Un pastor de cuarta, que su familia no daba un peso por él. Y cuando fueron a ungirlo, su papá que dijo, aquí está el otro, este está más fortachón, este está más guapote, este tiene pinta de rey. No hace falta otro, yo vengo por otro. No, es que no puede ser que estés pensando en David. Está con las ovejas. Está chaparro, está flaco, sí es güerito, pero de rancho. ¿Quién era David? ¿Y qué hizo Dios con David? Lo hizo rey. Y Dios dijo, este va a ser conforme a mi corazón. Wow. Un granjero sin educación, llamado Amós. Granjero sin educación. Bueno, no te lo imaginas. Imagínate, ve al Zócalo donde están algunos campesinos, ahí en la bardita de catedral, que huelen mal, que vienen a pedir insumos para poder sembrar, muy morenos y quemados por el sol. Imagínate a alguien así y que lo hagan profeta de Dios, que lo conviertan en profeta. Una ancianita llamada Ana profetizó y dio testimonio de la redención de Jerusalén cuando vio al niño Jesús. Hermanos, hay cientos muchos ejemplos en la Biblia de personas insignificantes que Dios usó para el mundo, pero no para Dios. Así insignificantes como lo somos nosotros para nuestras familias que no están en Cristo, que dicen, este es cristiano. O para esos amigos o para esos no creyentes de la Ciudad de México.
Nosotros somos esos insignificantes. Y Dios nos agarra. Y Dios nos predica de Él para nosotros predicar de Él a esta comunidad. Dios elige a los despreciados también. A estos humildes, a estos insignificantes. A esos que la gente les llama la escoria de la sociedad. A esos que la gente dice, a estos no, porque esos viven en los barrios bajos, en los barrios peligrosos. Dios se fija en todos nosotros, en los insignificantes. Y nos hace los candidatos principales para compartir la eternidad con Él. No, ni siquiera nos podríamos cambiar adecuadamente para entrar delante de su presencia. Y dice, no te preocupes. Te voy a dar mis ropas de santidad, mis ropas de justicia para cambiarte bien bonito, bien peinadito y disfrutar de las bodas del Cordero y disfrutes toda una eternidad conmigo. ¿Quiénes éramos para merecer eso? Dios elige a los donadies, a los que se les considera como nada, a esos que se nos ha considerado ceros a la izquierda, a los inútiles, a los sin valor. Pero Dios prefiere escogernos a nosotros sin valor sobre otros. Él nos escogió primero para su equipo. Yo era medio gordo cuando era niño y me escogían al final para jugar fútbol. Y mi familia me dice gordo. Hasta el día de hoy ya empiezan a tener más razón, pero me decían gordo. Y de niño me decían, al gordo al último. Hermanos, qué maravillosa cosa que Dios ya me había escogido ahí cuando era niño. Desde antes, ¿no? Pero yo sufría por eso. Y ahora puedo decir, wow, el Señor ya me había escogido para su equipo. ¿Por qué Dios hace las cosas así? ¿Por qué Dios hace esto? Lo hace uno porque se le pega la gana. Dos, porque quiere reducir a nada lo que se considere algo. Y para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria, hermanos, solo le pertenece a Él. Entonces esto tiene que ser un llamado para nosotros. Cuidado de robarle un gramo, un grado, un mililitro de gloria a Cristo. Porque la gloria es de Él. La gloria es de Él. Y eso lo vemos en la oración de Ana, 1 Samuel 2, del 1 al 10. Ve lo que dice el versículo 8. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado. ¿Lo traemos ahí? Para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Recuerdas el canto de María? Lucas 1. Ve lo que dice los versículos 52 y 53. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Y ve lo que dice el Salmo 83, versículos 16 y 18. Es un comentario muy útil para nuestros versículos. Cubre sus rostros de vergüenza para que busquen tu nombre, oh Señor. Para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Salmista orando esto. ¡Wow! Nosotros tenemos una declaración de fe que profundiza y es una síntesis teológica, hermanos, bien interesante sobre la soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación. En este caso, soteriología reformada. En nuestras venas está la teología reformada. Y particularmente en lo que respecta a algo que se llama el llamamiento eficaz, a la regeneración y a la conversión. Entonces ahí no solo se habla de fundamentos bíblicos de cómo Dios nos salva,
cómo Dios salva a su pueblo, sino que también esta declaración está protegiendo la doctrina de distorsiones que muy fácil podemos llegar cuando estamos en el orgullo, cuando estamos en la desesperanza. Muy fácil. Y algo que se nos ha hecho hincapié a los pastores de Gracia Soberana es eso. Por eso los exámenes de ordenación son muy difíciles, porque ellos quieren asegurar que la declaración de fe permanezca intacta en otras nuevas generaciones, ya cuando se hayan muerto los que la hicieron. Y tú tienes una copia de esto. Y algo importante aquí es que hay algo que se llama depravación total. Y por lo mismo hay una necesidad del llamamiento eficaz. Y la escritura es clara. El hombre natural, ese que está muerto en sus delitos y pecados, es incapaz, hermanos. Nosotros somos incapaces de comprender las cosas espirituales. Y somos hostiles delante de Dios. Esto de depravación total no significa que el ser humano sea tan malvado como pudiera ser, sino que el pecado ha corrompido todas las facultades humanas para hacer algo bueno. Y entonces eso nos deja en un punto de incapacidad para nosotros salvarnos a nosotros mismos. Eso nos deja en un punto que ni siquiera nosotros podemos desear a Dios sin su intervención. Eso es la depravación total. Y esta es la realidad. Y ante esa realidad se requiere un llamado de Dios eficaz. No es una mera invitación a ver si tú estás de acuerdo, sino que es un acto soberano por el cual Dios, a través de la predicación del Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo, nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Te acuerdas? Los huesos secos. El Señor les dio vida, les dio carne, les dio tendones, los llenó de sangre y formó cuerpos. Entonces este es un llamado muy particular, dice Romanos 8. Y ese llamado está arraigado en algo que se llama elección incondicional y que únicamente puede ser manifestado desde toda la historia cuando el Espíritu Santo obra, y obra por lo que Cristo hizo en el corazón del pecador. Entonces, los regenerados hemos nacido de nuevo por el Espíritu. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, la regeneración no es una decisión nuestra, hermanos. No es una decisión humana. Es un acto, me voy a ver bien teológico, ¿verdad? Pero es un acto monergístico de Dios. ¿Y qué es esto? El monergismo es la acción realizada exclusivamente por el poder de Dios, sin la participación, sin la cooperación humana. Es donde solamente el Espíritu Santo nos impartió esta nueva naturaleza y nos abrió los ojos y nos abrió el entendimiento para nosotros poder contemplar la belleza de Cristo. Eso que sientes maripositas en el estómago cuando el Señor te habla y te dice: no estás solo, yo voy caminando contigo, y tú dices: ay, Señor, gracias. ¿Es el Espíritu Santo en ti? Porque nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo. Una obra previa del Espíritu Santo que da posibilidad a la fe, al arrepentimiento genuino. Es decir, es la salvación, hermanos, es una obra única, exclusiva y soberana de Dios. Lo contrario a esto se llama sinergismo. Y esos creen o se cree que el humano coopera con la gracia divina en su proceso de salvación. Entonces, cuando el Señor viene y te busca, tú le dices: ay, no sé, lo voy a considerar en unos años, ya que haya vivido. Eso no es cierto. Ve lo que dice Tito, porque esto es, creo que, el resumen de la soteriología reformada. Tito 3, del 5 al 8. Él nos salvó. Él nos salvó. No por las obras de justicia para que nosotros,
hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Él nos salvó por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces, cuando te pregunten que si eres reformado o no, pues le puedes decir: mira, no me gusta mucho el término, pero yo creo en Tito 3 del 5 al 8. Entonces, mejor llámame bíblico. Y yo creo esto. El Señor me salvó. Él fue el que movió todo. Él fue el de la iniciativa. Yo no hice más que contribuir con mi pecadote. Todo lo demás yo lo creo. Y ya pues hasta puedes rayar tu Biblia y puedes decir: ah, mira, esto es el resumen de la soteriología reformada, la doctrina de la salvación. Es solo una recomendación que puedes ponerle ahí. Pero entonces, hermano, la regeneración no es una mera persuasión moral de Dios. La regeneración es una resurrección espiritual, dice Efesios 2. Esa resurrección espiritual nos capacita a nosotros los pecadores para responder al Evangelio con un corazón transformado. Entonces, también, aunque la regeneración es una obra exclusiva de Dios, se requiere algo: fe y arrepentimiento. Ya Dios puso las cosas, ya nos dio la fe, pero nosotros tenemos que confesarlo. Nosotros tenemos que abrir la bocota y decir: sí creo, y creo en ti, Jesús, como mi Rey, como mi Salvador. Confío plenamente en ti, te entrego mi vida, perdona mis pecados, sálvame, dame tu justicia, dame tu identidad, dame tu llenura. Eso se requiere salir de la boca. Pero incluso eso, hermanos, es un don de Dios. O sea, nosotros sin el Espíritu Santo no podemos confesar esto en la boca. No podemos. O si lo dices, es palabrería, es porque, no sé, es un copy-paste pues que no trae vida. Dice Efesios 2:8: porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por qué? Por medio de la fe. ¿Y esto salió de ti por tu carita bonita? No, esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Entonces, esto, hermanos, esto que les acabo de decir, y si lo tienes que escuchar, y si quieres te paso mis notas, es trascendental, porque esto va a evitar errores. Esto va a evitar hacer que la salvación es un logro humano. Esto se le conoce como pelagianismo desde hace cientos de años. Y no importa que no te aprendas el nombre de pelagianismo, lo que importa es que esto va a ahorrarte o va a hacer que creas que la salvación es un logro humano. Y luego esto te va a ayudar, nos va a ayudar a caer en un extremo contrario, que es el hipercalvinismo, que dice: niega la responsabilidad humana de creer. Entonces, es muy importante esto, hermanos. Es muy importante enseñar esto, que la fe no es un mérito. Ve lo que el Señor está haciendo. Dice aquí nuestro pasaje: Dios escogió. Te dije que íbamos a profundizar en esto. Dios escogió. ¿Quién? Dios. ¿Nosotros? No. Él escogió. ¿Te ha puesto tu mamá un día, o te ponía tu mamá un día a escoger frijoles? ¿Sí o no? ¿Sí? Seguramente algunos la siguen haciendo si no compran bolsita, ¿va? Ya hechos. Pero te pones a escoger frijoles. ¿Qué haces? ¿Sacas piedras? ¿Pajitas? Si son peruanos, pues sacas los prietos. Si son prietos, sacas los peruanos, ¿verdad? ¿Qué haces? Esta es una anécdota chistosa. Una vez mi esposa estaba limpiando frijoles para una misión y llegaron unas gringas, perdón,
Llegaron unas extranjeras, eran de Canadá, no es cierto, no eran gringas. Perdóname, no eran gringas. Dios lo sabe, delante de Dios, que eran canadienses, ¿eh? Eran canadienses. Tú sabes que los canadienses son diferentes. Y llegaron unas hermanas canadienses y se le quedaban viendo a Dina así. Y Dina entrada, ¿no? Ya sabes, con la olla aquí, una habilidad mexicana para separar. Y se le quedaban viendo. Y le dijeron, hermana Dina, ¿le podemos hacer una pregunta? En su español medio raro. ¿Sí? ¿Por qué cuentas los frijoles? Ternura, ¿verdad? Es una anécdota tierna. ¿Qué haces cuando escoges los frijoles, hermano? ¿Estás qué? Separando. ¿Qué más haces? Escogiendo. Fíjate tus palabras, separando, escogiendo. En términos más drásticos, para que te incomode un poco más, estás discriminando frijoles, ¿verdad? Dios hace lo mismo, hermano. Dios hizo lo mismo. Dios escogió almas. Dios discriminó almas. Le conocemos como doble predestinación. A unos para salvación y a otros para condenación. Eso es nuestro Dios justo y santo y amoroso. Y a los que escogió para salvación, a estos predestinó. O sea, es la doctrina de la elección y luego la doctrina de la predestinación. Los escogió y dijo, a estos a la gloria, conmigo, por gracia, porque los amo. Así de chuequitos, de feitos, de cachetones, de chaparritos, de altitos, de feos, de guapos, de pelones, de greñudos, así los quiero conmigo en la eternidad, para que yo sea glorificado en medio de esa bola de orgullosos, en medio de esa bola de poderosos, de esos influyentes, para avergonzarlos. Wow. Hermanos, tenemos que proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Esto que sentiste, que te conmovió, que te está haciendo llorar, se lo tienes que ir a decir al perdido. Porque en la elección de Dios, tú y yo no sabemos a quiénes escogió. No sabemos cuántos frijolitos o cuántas almas hay de este lado. No sabemos. ¿O alguien sabe? No, es que él parece que no es cristiano. Bueno, parece. Pero ¿te acuerdas del ladrón en la cruz? Era reformado. Se bautizó. Sabía de la soteriología reformada. Sabía de las doctrinas de la gracia. Sabía de la teología sistemática. Y en el cielo va a decir, yo me enteré de todo eso que ustedes creen ya acá en el cielo, porque yo solamente puse mi fe en Él porque Él quiso. Entonces, como no sabemos quiénes son estos escogidos, tenemos que ir a la calle, tenemos que ir con los vecinos y decirle, Cristo te salva, Cristo te quiere, Cristo te ama, porque no está en nosotros. Alguien lo hizo así contigo y conmigo. Y si tú eres de estos, en el tiempo perfecto de Dios, el Señor te va a dar su soplo de vida a través de su espíritu para que tú digas, te voy a buscar. Voy a comprar una Biblia. Voy a ver si, pues no sé con qué pasaje R.C. Sproul se convirtió, pero fue una cosa, creo que fue de Lamentaciones, o no me acuerdo con qué pasaje, un pasaje raro, de esos que no lees en la Biblia. Y R.C. Sproul lo escuchó y dijo, Señor, perdóname. Y a otros les habla con Romanos, ¿no? Los muy teólogos, pero a otros nos habla de maneras raras. Tenemos que ir a predicar, hermanos, sabiendo que solo el Espíritu Santo da vida.
La doctrina esta de la elección no inhibe la evangelización. Al contrario, esto lo motiva porque sabemos que Dios salvará a sus escogidos. Y nuestra esperanza no está en quién separa a Dios, si a unos o a otros. Nuestra esperanza es que nos escogió y vamos a estar con Él en gloria. Entonces, si tú has creído, es porque Dios te llamó y ese llamado es eficaz, no se pierde. Ese llamado que Dios te puso a ti no se pierde. Bueno, déjate lo digo en otras palabras, a ver si dices amén. Tu salvación no se pierde. No se pierde. No se pierde. Porque el Señor te llamó de manera eficaz. Dijo, este es mío. No, pero es que mira, no parece cristiano. Pues ahí estoy yo de borracho y el ladrón de ladrón y se murió y está en el cielo. Y tú con tus pecados, aunque a veces no parezcas cristiano, su llamado es eficaz. Te agarró así con su manota y te agarró y dice, este es mío, esta es mía. No se va a perder. No se va a perder. Ve lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Apréndetelo. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios los ha escogido. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuál es el principio de qué? Desde antes de la creación del mundo. ¿Cuántos años tiene el mundo? Pues depende de tu doctrina, ya vas a empezar que si creacionista o no, no importa, tiene más años que tú. Y Dios tiene más años que el mundo. Y su creación no solo es el mundo, su creación es todo el universo, de universos lejanos, a miles de kilómetros luz, millones y no sé qué. Desde antes que hiciera Dios todo eso, tómala. Dios te escogió y te conoció y dijo, ese será mío. Cristo estaba ahí. Entonces, nuestra perseverancia, hermanos, no depende de nuestra fuerza, depende de su gracia. Y esto, hermanos, ¿por qué todo este chorote? ¿Por qué toda esta palabrería? Porque esto nos debe llevar a humillarnos para adorar a Dios. Debe llevar a humillarnos. Ve lo que dice el texto. No a los nobles, no a los poderosos, no a los sabios. Te elegí para que me des gloria a mí, dice el Señor. Romanos 9:16 tiene que ser algo fundamental en la vida del cristiano. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Somos salvos por gracia, por fe, por la obra de Cristo, por su misericordia, porque no lo merecemos, ni hoy lo seguimos mereciendo. Esto no tiene que ser un tema frío o especulativo. Esto tiene que ser un recordatorio poderoso de que la salvación es del Señor. Y entonces nuestra fe descansa en que la obra terminada de Cristo es un poder invencible que proviene del Espíritu Santo. ¿Qué cosa más poderosa hay en el mundo? No es Trump, no son las bombas nucleares, es el poder del Espíritu que levantó de los muertos a Cristo. Y ese poder está en ti.
Ese poder te resucitó, te revivió, te reanimó de huesos secos. Voltea a verte. De huesos secos, podridos, secos, sin vida. Vete. Qué bonitos están, hermanos. Tan bellos. Porque Cristo los resucitó. Dios escogió. Dios escogió. Yo no sé qué voy a hacer porque apenas estoy acabando el punto 2. Pero tú dime si le sigo. O ya mejor. Voy a hacer un resumen del punto 3. ¿Por qué es esto? Es la conexión. Después de esto que te acabo de decir, Dios cambió a los indignos. Esta es la buena noticia del Evangelio. Llevo 1 hora diciéndote que éramos unos miserables. Paréntesis, lo seguimos siendo delante de Dios. Nuestras obras son como obras de inmundicia. Pero la esperanza es que ante los ojos de Dios, Él no nos ve así. O sea, esto es un tema que nosotros tenemos que reconocer, que somos indignos, que somos miserables. Esto es nosotros. Pero el Señor nos ve así y ve a Cristo. Cambió a los indignos. Y esto es maravilloso. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Por obra suya ustedes están en Cristo Jesús. Por obra suya Dios ve a Cristo en nosotros. Entonces, no hay pie para el orgullo. No hay pie para decir es que yo hice, es que yo haré. No hay forma. Porque si estamos en Cristo, tenemos que adorarlo a Él. Dios odia el orgullo, hermanos. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Entonces, cuando estés delante del Señor y el Señor te revele que eres orgulloso, le tienes que decir, no, o sea, sí, ese soy yo, pero ¿cómo se está reflejando eso? Porque luego somos muy audaces, entre comillas, para decir, no, es que yo peco de orgullo. Sí, dime algo nuevo, porque estos somos nosotros. Pecamos de orgullo en todos los pecados. O sea, sí, esto ya va por default. Pero ¿cómo se está representando tu orgullo? No, es que soy muy áspero con mi esposa. Ya la Biblia te dice, no, pues debes de tratarla como un vaso frágil. Tienes que amarla, tienes que cuidarla. ¿Qué es el orgullo? Unos ejemplos: jactarse de uno mismo y no en el Señor. Atribuirnos méritos que solo Dios puede hacer. Confiar en uno mismo y no confiar en Dios. Sentir suficiencia, andar en nuestras propias fuerzas y no en las de Dios. Resistir la verdad de que somos vasos de barro y que el que se lleva la gloria, ¿quién es? El alfarero, el creador. Resistir que no podemos admitir nuestras debilidades. Eso es orgullo. Debíamos haber cantado esa, a ver si la sacan ahorita, como ven. No soy yo, sino Cristo en mí. Esa tiene que ser la frase de Coram Deo, del cristiano del mundo, de la vida que venga. No soy yo, no eres tú, ni tú, ni tú. Es Cristo en ti y en ti. La sabiduría de Dios, hermanos, es más antigua que tú y que yo. Y solo la sabiduría de Dios nos va a cambiar, nos va a librar de la perspectiva del pecado. Dice, por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. La salvación es de Dios, no es del hombre. Entonces toda alabanza es para Dios. Punto. El pecado dice que tú te puedes salvar a ti mismo. Y la cruz nos dice que solo Cristo puede salvarnos. La salvación, hermanos, proviene de la sabiduría de Dios
Y eso trae justicia, santificación y redención. Justicia, santificación y redención. Esto nos libra del poder del pecado, la santificación. La redención nos libra de la presencia del pecado. Esto, hermanos, dice Jeremías 9, del 23 al 24, así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Qué maravilloso. Qué pasaje. Entonces, hermanos, ¿entiendes y conoces al Señor en lo que nos ha dado de frente? ¿Qué tan cortos nos quedamos leyendo la Biblia, pues? ¿Qué tanto le invertimos? Ayer platicaba con alguien y le decía, ¿te imaginas? Porque vi un videíto, que así como cargas tu celular y lo consultas en todo el tiempo, porque nadie puede decir aquí que no, yo no consulto el celular, no. Todos traemos un celular en la mano. Así como consultas el celular, vas al baño y traes el celular. Te vas a bañar y traes el celular. Vas en el metro y traes el celular. Así como usamos el celular, que anduviéramos con la Biblia. Vas al baño y lees tu Biblia. Te vas a sentar a comer y no pelas a tu esposa porque estás leyendo la Biblia. No hagan eso, pero así. Vas en el carro y vas manejando con tu Biblia. Vas a una junta, estás esperando en la sala de espera y estás con tu Biblia. No hacemos eso, hermanos. No lo hacemos. Nos da oso que nos vean con la Biblia. Es que yo traigo mi Biblia electrónica. Estás con la Biblia electrónica y te entran 47 notificaciones de Instagram. Te habla tu esposo, te habla el compadre. Te estás poniendo de acuerdo en el chat para ver si vamos a comer. No tengo nada en contra de las Biblias electrónicas, la puedes usar, pero seamos honestos. ¿Entendemos y conocemos a Dios? El Señor que hace misericordia. Miren, hermanos, quiero concluir. Básicamente, nuestro pasaje nos está diciendo que Dios usa a los insignificantes. Dios usa a los insignificantes para que Él reciba la gloria. Y que si hay algo de lo que te puedes jactar, enorgullecer, es de Dios. Lo contrario a esto, hermanos, es el orgullo. Una persona orgullosa, un cristiano orgulloso, ¿qué hay? Habemos. Va a batallar de manera tremenda. Tremenda. Y va a ser a punta de coscorrones de parte de Dios que vamos a entender. Entonces, hoy es una oportunidad, hermanos, para reconocer que no podemos solos, que hemos pecado de orgullo, que nos hemos creído poderosos, que nos hemos creído sabios, nos sentimos los nobles de este mundo y que nos decimos cristianos. Entonces, hermanos, tenemos que recordar que Dios escogió lo insignificante. Nosotros. Que nosotros somos el escándalo del mundo. Y tenemos que caer de rodillas delante de este Dios, que por gracia nos salvó, solo por su gracia. Nos dio su justicia cuando teníamos solo culpa. Nos declaró santos, apartados, cuando nosotros lo único que teníamos era vergüenza. Y nos redimió cuando lo único que teníamos garantizado era la condena eterna. Y esto no lo logró Él con ejércitos. Esto lo logró Él con un carpintero crucificado.
Y ese carpintero crucificado tiene que ser sinónimo para nosotros de humildad. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. Un Dios que se humilló, que se despojó por nosotros. Amén. Vamos ahora. Y siéntete con toda libertad de hincarte delante de Dios. Siéntete con toda libertad de pararte o de postrarte delante del Señor. Porque estás delante del Señor. Estamos delante del Señor. Padre, esta mañana queremos expresarte con nuestra voz. Queremos darte gracias porque tu palabra es perfecta y viene a traernos esperanza. Porque, Señor, nosotros estábamos perdidos y tú nos escogiste siendo lo necio, lo débil y lo vil. Porque éramos lo que no significaba nada y tú te dignaste a escogernos. Señor, hemos cometido muchos errores porque hemos olvidado esto. Hemos pecado mucho porque hemos olvidado esto. Y nos hemos jactado más de cosas insignificantes, cosas absurdas, cosas que no tienen sentido. Y tú, Señor, nos has traído a nosotros los necios, los débiles, los viles, para que tú recibieras la gloria. Señor, perdónanos porque te hemos robado gloria. En el trabajo, en las escuelas, en la iglesia, Señor, te hemos robado gloria. Perdónanos, no hemos entendido. Nos hacemos los mártires. Queremos chantajear con nuestras falsas lágrimas, con nuestra falsa humildad. Señor, haz viva tu palabra en nosotros para que lo único de lo que nos podamos gloriar, Señor, sea de Cristo en la cruz, de Cristo crucificado, de Cristo resucitado. Que solo en Él, no en nuestros logros o nuestra moral, sino solo en Él estemos confiados, porque tú te dignaste usar lo insignificante. Entonces no hay nada, Señor, de lo que podamos jactarnos. No hay nada. Por favor, Señor, que esto sea vivo, que sea real en nosotros. Y que si hoy nos sentimos insignificantes, gloria a ti, Señor. Tendría que ser para alegrarnos porque tú nos escogiste. Tendría que ser algo de lo cual estemos orgullosos porque tú, Señor, diste a tu Hijo en la cruz por nosotros. Que hoy que nos sentimos débiles, celebremos porque tu gracia se perfecciona en nuestra debilidad. Que a pesar, Señor, de nosotros, nos rindamos con humildad a ti. Danos humildad, Señor. Danos humildad. Humildad real. Que no finjamos humildad. Que veamos a los demás como superiores en todo y para todo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y protégenos de nuestro orgullo. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén.